Y únicamente sufrimos cuando nosotros nos creemos un pensamiento. O sea, cuando yo me lo creo, ese pensamiento es que sufro. Porque el pensamiento per se no tiene ningún significado. Pero como yo le doy un significado a esos pensamientos, entonces sufro. Pero también ella dice que justamente cuando nuestra mente está clara, yo sé lo que quiero. Y por eso a mí este trabajo, la verdad que me apasiona, me parece excelente, porque, bueno, yo lo he trabajado muchísimo en mí mismo, ¿no? O sea, lo he hecho yo conmigo. Este, porque a veces las personas creen que tienen la capacidad de poder parar su mente. Y a veces parar la mente no es un trabajo sencillo. Quizás respirando, ¿no? Y tomándonos nuestro tiempo para meditar podemos aquietar la mente, pero pararla totalmente es como un imposible. Y ella justamente decía eso, que no se puede parar totalmente la mente, dejarla toda blanca, como quisiéramos, sino que lo que tenemos que aprender es abrazar esos pensamientos con comprensión. ¿Por qué sufrimos? Porque todos queremos que lo que nos sucede en nuestra vida sea diferente de lo que es. Y esto ella lo comparaba con querer enseñarle a un gato a ladrar o a un perro a maullar. Es un imposible. Y más yo intente hacerlo, me voy a desesperar, porque va a llegar un momento que voy a sentir que no puedo. ¿Por qué? Porque me quiero meter en los asuntos que no son míos. Que este es un gran tema, que si nosotros lo observamos con detenimiento, también lo podemos relacionar justamente cuando constelamos. Nosotros sufrimos porque queremos salvar a otros, arreglar a otros, y siempre estamos mirando al otro y no nos miramos a nosotros. Y ahí está el kit de la cuestión. Y también queremos arreglar los asuntos que solo Dios podría arreglar, y nosotros también queremos decirle a Dios o a la vida cómo son las cosas. Entonces, todo esto genera en nosotros un gran sufrimiento. Lo hacemos todo en nuestra mente, todo el tiempo, pero no somos conscientes de que lo hacemos. Eso nos impide estar en el presente, cualidad necesaria para todo terapeuta, constelador, porque nosotros cuando vamos al campo tenemos que estar en ese presente, en ese aquí y ahora. Y cuando nuestra mente está clara es que podemos acceder más fácil al presente. Pero es que, bueno, obviamente no lo hacemos, ¿no? Es como que creemos que son los pensamientos los culpables. Y el problema es el apego a los pensamientos, lo que me hace sufrir. O sea, me apego, digo, me creo el pensamiento, decía Byron Katie, me lo creo. Por eso ella tiene esas preguntas. ¿Es verdad? Porque esa pregunta, ¿es verdad? Me va a hacer parar un poco y cuestionarme. ¿Es verdad esto? ¿Estoy pensando? Si yo indago, es que el pensamiento se empieza a diluir. Y generalmente cuando hacemos este trabajo, lo que sucede es que todo eso que está en el inconsciente va aflorando, se va diluyendo y nos permite justamente lo que ella decía, tener una mente en paz, una mente clara. Obviamente que primero uno debería preguntarse, pero ¿de dónde vienen los pensamientos? Porque, a ver, es que estamos pensando y a veces no sabemos, ¿no? De dónde vienen, ¿no? A mí me gusta hacer una distinción entre los PPs, que le llamo yo, que son los pensamientos propios, y los pensamientos con mayúscula, que son esos pensamientos que podríamos decir que Hellinger le llamaba los metasentimientos, que es la paz, la alegría, que es algo abstracto, pensamientos que vienen, como dice Hellinger, del espíritu y que nos piensan a nosotros, somos pensados. De los otros pensamientos, que son los pensamientos propios, que son esos en los que yo me enredo, en los cuales yo
como rumeo, ¿no? Como vieron, como que a la vaca cuando come el pasto que lo pasa cuatro veces por el... Bueno, y estoy mucho tiempo con eso. Si yo solamente aprendo a observar esos pensamientos, a abrazarlos con comprensión y dejarlos pasar como pasarían las nubes por el cielo, cuando terminan de pasar las nubes, queda vacío y claro. Ahora, si yo me apego a los pensamientos, no puedo, porque le voy a dar realidad a esos pensamientos. Y esos pensamientos me van a controlar, me van a llevar otra vez a mi historia, a analizar mi historia, a racionalizar mi historia. Y entonces, bueno, no podemos hacer este ejercicio de comprender, que es una actitud, bueno, extremadamente bella, ¿no? Cuando uno comprende, que no es lo mismo entender a veces con la cabeza, sino va más a lo profundo, ¿no? Entender. Y entonces los pensamientos, bueno, se transforman en simples teorías. ¿Es verdad? Me pregunta Byron Katie. Si tú, dice Byron Katie, no investigas eso, entonces estás dormido, estás viviendo en un sueño. Yo le llamo la película alternativa, ¿no? Porque ya de por sí la vida es como un sueño. Imagínense a eso, inventarme otra historia, acá una película alternativa, en donde obviamente extiendo, ¿no? Esa película y le cambio los personajes, lo que sucede entre ellos, y me lo creo. Se transforma en una pesadilla, como la que tenemos a la noche. Y siempre nuestra mente va a ganar, dice Byron Katie, siempre y cuando yo esté en esa actividad. Cuando yo escribo, o sea, ella le llama poner la mente en papel, es que los pensamientos paran, la mente se aquieta, porque yo veo lo que estoy pensando. Mientras yo lo tengo todo acá arriba, es que me gana la partida y es que no puedo. Ahora, cuando escribo, pongo los pensamientos en papel, es que la mente para. Ya no me puedo justificar, ya no puedo, sí, justamente justificarme. Salgo del sí, pero lo que pasa es que, famoso, ¿no? Es como que es algo increíble, ¿no? Que sucede. Por eso yo les digo que este trabajo es muy, muy potente y ayuda mucho a, bueno, también a nosotras mismas, ¿no? A salir de nuestra rotativa ahí. Los conflictos son, miren, inacabables en los campos, ¿no? Parece que uno arregla acá y se va a desarreglar allá. Y a veces, como a veces muchos me preguntan, ¿no? En las clases, muchas chicas o chicos me preguntan, pero ¿y cómo sé si tomé a mis padres, ¿no? Porque a veces uno está como obsesionado con tomarlos. Y le digo, es que cuando no les reclamas más nada, cuando les decís, dijiste sí profundamente y estás mirando hacia adelante y dejas de preocuparte por ellos, lo soltaste, ya está, ¿no? Es una gratitud eterna que vas a sentir, pero la sentís, pero a ver, los dejamos en paz, ya está, están ahí, Igual. ¿no? Y ahora miramos para adelante. Y eso nos conecta con nuestros hijos, con nuestros nietos, bueno, con todos los que vienen después de nosotros. Nunca se mueren los padres, chicas, nunca mueren. Bueno, en realidad nadie muere, están siempre con nosotros. Pero el tema es cuando nosotros hacemos esa despedida, ¿m? De una manera eh, con gratitud, ¿sí? No con lamento. Es gracias, es un gracias profundo. Y al decirle gracias a tus padres, le estás diciendo gracias a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos, a todos.
cuesta soltar, ¿no? Estamos muy apegados, pero es bueno soltar. Así crecemos. Puede ser que cada uno sienta que al soltar es como que los va a olvidar, capaz que por eso Claro, también sí, cuesta. sí. Es que el soltar está muy relacionado con la pérdida, ¿m? Con Mm, esto que si yo suelto ahora me quedo sin, pero no. Por eso esto del vínculo, la diferencia entre el vínculo y la relación, es importante también. Si nuestros padres ya murieron, obviamente que no nos vamos a poder relacionar en la forma, porque es imposible. Ese vínculo que vos tenés con tus padres es eterno, nunca lo vas a perder, ¿sí? Nunca vas a dejar de ser hija de tus padres, es imposible. no sé. Bien, ahí estás segura ya, ¿ves? Estás en suelo firme. Nunca voy a dejar de ser hija de mis padres. Y ahora, lo único que suelto es la historia, es el montaje, es el dolor, el sufrimiento, el abandono, las veces que me sentí rechazada por mis padres, que hubiese querido que, no sé, que lo hicieran así y no lo hicieron. Todo eso soltamos. Y en ese soltar es que nuestros padres están felices, porque los vemos juntos. Y entonces ya es como que no cuesta tanto.